que a veces me... Ahora sí. Buenas tardes nuevamente. Comenzamos con el repaso de la posición falsacionista de Popper, pero antes de ir ahí yo les quería comentar este pequeño ajuste que hicimos en el cronograma, porque la verdad es que como yo les comenté en la primera clase, este año quedó muy ajustado el cronograma. No sé por qué se decidió hacer el curso en tan pocas semanas. Este curso se daba antes en aproximadamente 3 meses y ahora se ha dado en 2 meses, así que vamos a recalcular, me voy a pasar un poquitito de lo que sería la fecha final del curso y vamos a tomar el integrador, en vez de tomarlo en la fecha inicial, 5 de julio, lo tomamos el 12 de julio. Y si alguien tuviera que recuperar, solamente en aquellos casos en los que hayan estado ausentes en uno de los dos parciales o no hayan alcanzado el promedio de 4, nos pasamos ahí un poquito del cronograma y se los tomo el lunes 19 de julio. ¿Sí? Estrictamente, las clases de este curso culminan en la semana del 12 de julio. Quienes aprueben ambos parciales ya esa semana van a terminar, pero quien necesite recuperar lo hacemos el lunes siguiente y de esa manera podemos llegar a repasar todos los trabajos prácticos que vamos a evaluar, el tipo de ejercicios que vamos a evaluar. Si uno se fija, les voy a compartir pantalla, en el material, me ubico en trabajo de clase, bibliografía completa de la materia, eran 6 capítulos inicialmente, vamos a llegar a ver hasta el capítulo 5, que igualmente es gran parte del programa. Vamos a tener a un representante de la nueva filosofía de la ciencia que es Kuhn. Lo único que no va a entrar entonces es la última unidad, la del Lakatos. Si uno lo piensa en términos de trabajos prácticos, hoy vamos a corregir el número 4, el de Popper, y la semana que viene, en nuestra última clase en vivo, vamos a corregir la primera parte del trabajo práctico número 5 de Kuhn, que es lo último que entraría entonces para el integrador. ¿Sí? Posiciones entonces, inductivista crítica de Hempel, falsacionismo de Popper y la concepción relativista de Kuhn. Todavía no les subí la clase grabada sobre Kuhn, está el capítulo número 5 ya en PDF, porque quería esperar a terminar con la posición de Popper, que lo vamos a hacer juntos. Yo en realidad ya les subí las claves de corrección, pero la idea es que discutamos juntos las respuestas. De todas maneras, antes de ir a ese trabajo práctico 4 que nos convoca hoy, les quería preguntar si tenían alguna duda general sobre algún aspecto de la cursada o sobre algún texto que hayamos visto y que no se haya entendido. Porque por ahí después con la vorágine de la clase se pierde si por ahí habían traído alguna duda anotada o algo por el estilo. Profe, buenas. Sí, buenas, ¿cómo va? Yo tengo una duda con respecto al parcial, a un punto del parcial, ¿no? Sí. Que decía la teoría de la relatividad, o sea que había que ver qué tipo era, ¿no? ¿Qué tipo de razonamiento? Sí. Exacto, qué tipo de razonamiento. Entonces decía, la teoría de la relatividad será descartada en algún momento, puesto que en la historia de la ciencia la mayoría de las teorías que se creyeron verdaderas, definitivas, más tarde fueron descartadas. Correcto. La conclusión es la primera proposición. Exacto. Entonces, yo, o sea, analizando, ¿no?, esa conclusión, porque yo puse deductivo y estaba mal. Es inductivo. Entonces, sí, ¿cómo? te escucho. Claro, pero mi razonamiento, o sea, quiero que me diga a ver en qué estoy fallando, porque la verdad que no encontraría la vuelta. Porque si digo, si la conclusión es esta, ¿no? La teoría de la relatividad será descartada en algún momento. Sí. Entonces, estoy diciendo, ¿no? No se agrega información en esa conclusión. Sí se agrega información porque en realidad vos en la premisa, vamos a formularlo en la pizarra, a ese mismo razonamiento. La conclusión, como vos bien dijiste, es que la teoría de la relatividad será descartada en algún momento. Y la premisa no dice, no hay ninguna premisa que diga que toda teoría científica será descartada. Si hubiera una premisa que dijera que todas las teorías científicas serán descartadas... Pero, profe, perdón, ¿no es lo mismo que diga la mayoría? No, porque creo que dice muchas de las teorías del pasado. No, dice, puesto que en la historia de la ciencia la mayoría de las teorías
que se creyeron verdades, verdaderas. Claro. Yo coincido con Victoria porque me pasó exactamente lo mismo. Yo apliqué digamos, el esquema bárbaro que habíamos dicho, y por eso también puse que era deductivo, y me pasó lo mismo. Para que fuera deductivo, está muy bien la pregunta, tiene que referirse a todos los casos la premisa, para que efectivamente la conclusión esté incluida en la premisa, porque al hablar de la mayoría está haciendo referencia implícitamente a una probabilidad. La mayoría de las teorías que se consideraron verdaderas en el pasado, más tarde fueron descartadas. Entonces, si fuera un razonamiento deductivo, la conclusión ya estaría implícitamente incluida en las premisas. Sin embargo, en un razonamiento inductivo, la conclusión agrega información que no está presente en las premisas, que era el caso. Igual les concedo que quizás hubiera sido mejor decir en la premisa muchas de las teorías que se consideraron verdaderas en el pasado más tarde fueron descartadas, para no generar esa confusión. Pero en realidad es un razonamiento inductivo por analogía. Por analogía con lo que pasó con muchas teorías del pasado, se infiere que va a pasar lo mismo con esta teoría en particular. Esas respuestas ustedes las tendrían que haber tenido. Yo quizás ahí cometí un error de configuración. ¿Ustedes no tuvieron respuestas correctas e incorrectas con la explicación de cada una de ellas? ¿No les llegó esa información por mail? ¿Cuáles eran las correctas y las caso, sí, llegó. Hola, profe. Sí, ¿qué tal? Yo después le pregunté en privado, profe, porque claro, yo no sabía cuál era la correcta, la incorrecta, y después usted me envió con un color marcado lo correcto y con otro color lo incorrecto. Claro, sí, recuerdo tu caso. Ahí era como más entendible. Claro, porque seguramente yo voy a cambiarle la configuración para que lo puedan ver en los días que vienen. En realidad se ve que me faltó tildar la opción de que puedan ver opciones correctas e incorrectas. O sea, la idea era que por mail no solamente les llegaran lo que ustedes respondieron, sino también cuál era la respuesta correcta. ¿Sí? Que lo voy a hacer ya mismo, porque ahora estoy confirmando entonces que no les llegó la explicación de cada una. Yo pensé que ya lo había hecho, pero se ve que en la configuración... Por ejemplo, las ese incorrectas no llegaron. No, ese que yo hice mal se puso incorrecta y me puso la explicación de por qué era incorrecta, de que por qué era... Sí, llega la info, la información estaba de por qué cuál era correcta y la definía. Perfecto. Sí, eso estaba, profe. Perfecto. Yo no tengo la incorrecta, no la tengo. En el caso, en el tema 2 no sucedió lo mismo, porque a mí me pasó lo mismo. Yo tuve que pedirle por privado las correcciones por las dudas que tenía. Claro. Yo soy tema 1. Yo soy tema 1. Entonces, el tema 2 pasa eso. Confirmado entonces que es en el tema 2, lo voy a solucionar ni bien terminemos esta reunión. Entonces le voy a cambiar ese aspecto de la configuración. Seguramente me quedó destildado el que le lleguen las respuestas correctas e incorrectas. Así que lo voy a hacer con el tema 2. Para terminar de sacarme la duda, ¿y puede hacer, o digamos, deductivo? O sea, para que yo termine de entender, porque la verdad que no estoy terminando de comprender. ¿Cómo tendría que estar formulada para así ser deductivo? Querríamos saber, porque a mí me pasó exactamente lo mismo que a ella. Podría estar formulado de varias maneras, pero la más usual sería empezar de la premisa universal. Toda teoría científica, para que sea deductivo, vamos a hacerlo deductivo o válido. Toda teoría científica, si quieren ponemos considerada en algún momento verdadera, más tarde será refutada. ¿Sí? Entonces ya en la primera premisa estamos diciendo explícitamente que no va a haber ninguna excepción a la regla. Toda teoría científica considerada en algún momento verdadera, más tarde será refutada. Segunda premisa, la teoría de la relatividad es científica o es considerada científica. Es científica y se considera
actualmente verdadera, supongamos. Hay varias maneras de formularlo, pero esta sería una. Por lo tanto, la teoría de la relatividad será refutada. ¿Por qué? Porque un razonamiento inductivo se caracteriza por dos propiedades. Es probabilístico y es ampliativo. Entonces, si en una de las premisas tenemos probabilidad, en este caso implícita, no te está diciendo el 80% de las teorías consideradas verdaderas van a ser refutadas, pero te dice la mayoría, que es lo mismo que decirte 7 de cada 10, 8 de cada 10, 9 de cada 10. No está siendo preciso, pero te está diciendo que hay una frecuencia relativa entre propiedades. Es probabilístico, y esa es una de las características de los razonamientos inductivos. Para que sea deductivo, la conclusión tiene que seguirse necesariamente de las premisas, no con cierta probabilidad. Y para que se siga necesariamente de las premisas, no tiene que agregar información, tiene que estar ya incluido. Cuando uno dice, a veces hay confusión en torno a qué se quiere decir cuando se afirma que no agrega información. Que si uno sacara la conclusión, implícitamente ya estaría dicha. O sea, en algún sentido la conclusión está de más, es prescindible. Si uno dice que toda teoría científica considerada en algún momento verdadera más tarde será refutada, y dice además que la teoría de la relatividad es científica y que actualmente se considera verdadera, la conclusión ya está implícitamente dicha, ya está incluida. Claro, acá en realidad lo que marcó la diferencia es que no decía todas y decía la mayoría. Esa sería la gran diferencia. Esa sería la gran diferencia. Bien. Porque justamente, si uno dice la mayoría de las personas que contraen COVID pierden el olfato, y al mismo tiempo tenemos la premisa de que yo tengo COVID, de ahí no se deduce que perdí el olfato. No se infiere necesariamente, no está incluido, porque a lo mejor yo estoy dentro de los casos que tienen COVID y no perdieron el olfato. ¿Sí? Es una sutil diferencia, pero bien, ahí había que... la pauta nos la daba esta característica de los inductivos, que son probabilísticos. Son probabilísticos y son ampliativos. Probabilísticos porque la conclusión es probable, no necesaria, y ampliativos porque la conclusión agrega información no presente en las premisas. En un razonamiento deductivo, la conclusión nunca va a agregar información. Yo otro ejemplo que había puesto en la clase era el de la campaña de prevención contra el dengue. Sin agua no hay huevo. Vamos a cambiar el ejemplo para que veamos lo que significa que la conclusión no agregue información. Sin huevo no hay mosquito. Perdón, no hay... Perdón, y acá la información que agregaría sería lo de la teoría de la relatividad. Claro, en la premisa no estaba incluida la teoría de la relatividad. No, claro. En la conclusión, ahora, si vos hubieras dicho, si te hubieran dicho, mejor dicho, en una premisa, toda teoría científica será refutada en algún momento, al decir que la teoría de la relatividad es científica, ya está incluido que ella va a ser refutada, ¿sí? Pero en este caso, en la premisa no se estaba incluyendo la teoría de la relatividad, es algo que se agrega en la conclusión. Y entonces las dos opciones que nos quedaban era que fuera inductivo por enumeración o por analogía, pero por enumeración no era porque la conclusión no es universal, no se refiere a todas las teorías, sino a una en particular. Por eso, por descarte, era inductivo por analogía. ¿Sí? En este ejemplo, yo no formulé la conclusión. De hecho, en la campaña de prevención contra el dengue, no se formula muchas veces la conclusión. Directamente te dan esas tres premisas. Pero la conclusión, al estar incluida, al no agregar información, la podemos deducir nosotros o la podemos explicitar ahora nosotros. Sin agua no hay dengue. Pero fíjense que en realidad esta conclusión estrictamente no agregó información, explicitó algo que ya estaba implícitamente dicho. Esa es la gran diferencia entre los deductivos y los no deductivos. En los deductivos, la conclusión explicita lo que ya estaba dicho, no agrega la conclusión ninguna información con respecto a las premisas, y por ende la conclusión se infiere necesariamente de las premisas, lo cual quiere decir que si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. Sería contradictorio decir que la conclusión es falsa si al mismo tiempo reconoces que las premisas son verdaderas. Otro ejemplo típico, todos los perros
tienen pulmones, Bob es mi perro, supongamos. Entonces la conclusión, Bob tiene pulmones, estrictamente no agrega ninguna información, está explicitando lo que yo ya había dicho en las premisas. Ahora, si digo, vamos con un ejemplo similar a este que generó dudas en el parcial. La mayoría de los perros, vamos a suponer, es falsa. Vamos a poner algo que sea verdadero. La mayoría, vamos a decir, la mayoría de las aves vuelan. Los pingüinos son aves. Por lo tanto, ¿se deduce que los pingüinos vuelan? No se deduce, porque la premisa no te decía que todas las aves vuelan, te decía que la mayoría de ellas. Entonces, al haber incluido dentro del grupo de las aves un subconjunto, ese subconjunto no necesariamente tiene la segunda propiedad. ¿Sí? O si quieren, volvamos al ejemplo similar de los perros. Si vos decís, la mayoría de los perros tiene tal propiedad, tiene pulmones, decir que Bob es mi perro ya no te permite deducir que Bob tiene pulmones. En este caso se habría transformado en inductivo. Por eso si uno lo representara tendría que poner la doble raya horizontal. Así que en resumen sí, lo que marcaría la gran diferencia es si la primera premisa se refería a todos los casos o a un alto porcentaje de ellos. ¿Sí? Claro, hay que verlo cuantitativo, digamos. Exactamente, sí, Bien. hay que verlo en ese sentido. Yo creo que la característica que mejor nos permite identificar los razonamientos deductivos y diferenciarlos de los no deductivos es esta propiedad de si la conclusión agrega o no agrega información con respecto a las premisas. Entendiendo entonces a qué se refiere esto de agregar información. Agregar agrega siempre, psicológicamente hablando, pero desde el punto de vista lógico, en los razonamientos deductivos no se agrega información. Porque, vuelvo al ejemplo, sin agua no hay huevo, sin huevo no hay mosquito, sin mosquito no hay dengue. Psicológicamente puede agregar información, decir la conclusión, sin agua no hay dengue, pero lógicamente ya está incluida. En cambio, si uno dice, la mayoría de los mosquitos pican, acá hay un mosquito, el hecho de que este mosquito pica no se deduce. Puede ser muy probable esa conclusión, altamente probable, pero sigue siendo una conclusión a la que arribás inductivamente. ¿Sí? A ver qué tengo acá en el chat. Ejercicios de autoevaluación, exactamente, serían una especie de repaso los ejercicios de autoevaluación y tienen las respuestas ustedes. Lo pueden hacer y rehacer cuantas veces quieran, ni bien lo manden, van a obtener el puntaje parcial que obtuvieron y las respuestas. Y lo pueden hacer de vuelta y nuevamente les va a dar el feedback. Por eso es de autoevaluación. De todas maneras, si la clase que viene les quedaron dudas sobre alguno de esos ejercicios, lo vemos sin ningún problema. Pero no le voy a dedicar parte de la clase a eso porque ya lo configuré para que puedan ver las respuestas correctas e incorrectas, y tomé un caso más cercano a la geografía. En realidad es de la geología, pero están ahí muy cercanas. Después, cuando lo lean el caso, me dicen qué les pareció. Bueno, y acá me reiteran en el chat que del tema 2 no recibieron las respuestas. Profe, le hago una pregunta de la autoevaluación. Sí, dale. Hay uno de los puntos que son, tenés que elegir las opciones correctas. Sí. Y en el caso de que elegir, por ejemplo, 2 y que te falte una, te pone automáticamente 0. Eso sí. Porque no se puede configurar como menos, o sea, es inválida. O sea, claro, no tiene el formulario de 50, Google. Un punto no te permite. No te permite puntaje parcial. Igual es una práctica esto, pero el formulario de Google tiene básicamente dos funciones. En realidad hay otras funciones, yo no las investigué todas, pero en la función de lo que se llama casillas de verificación, varias opciones correctas, no te permite poner 0,5, 0,25, 1, sino que hay que colocar todas las opciones correctas y solo esas para que te sume el punto.
Para que te dé los 2 puntos, porque si no, si te falta una, te pone automáticamente 0. Exactamente, sí, sí. Está bien. Pero no se preocupen porque en el integrador a lo sumo podrá haber un ejercicio así y va a valer un punto solo, porque van a ser 10 ejercicios y vale uno cada uno. Pero es por eso, es por una cuestión de configuración. Sí. Una consulta, ¿y la modalidad del examen va a ser el mismo que el primero? O sea, así tipo multiple choice. Exactamente, 10 ejercicios multiple choice, cada uno vale un punto. Y mi idea es que si bien la clase que viene, que es la última, vamos a responder el último trabajo práctico, el de CUM, les voy a subir también un modelo de integrador como hicimos con el primer parcial. No creo que lo resolvamos en clase, porque también la idea es que ustedes lo puedan hacer en la semana, pero van a tener también respuestas correctas e incorrectas para que puedan hacer la autoevaluación ustedes. Así que no se preocupen que van a tener un modelo también de integrador, pero la estructura es la misma. 10 ejercicios. Pueden entrar cualquiera de los temas vistos, pero vamos a poner más énfasis por ahí en la segunda parte, ya que la primera fue evaluada. Entonces, puede aparecer algún ejercicio sobre razonamientos de vuelta o tipos de hipótesis, pero va a estar más enfocado a las posiciones de filosofía de la ciencia que constituyen la segunda parte del programa, ¿sí? La semana que viene les voy a subir, también por eso quise atrasar una semana el integrador, porque es demasiado breve el curso y a mí me gusta siempre hacer una clase de repaso. Entonces, no quería que perdamos esa oportunidad. Entonces, el trabajo práctico número 4 se refiere al falsacionismo de Popper, que es lo que nosotros teníamos como capítulo 4 del material en PDF. Bájalo. Perdón, ¿alguien hizo alguna pregunta? No. Algunas preguntas tienen la respuesta literalmente dicha en el texto. Todo está en el texto, en este caso ya corroboré que no pasó como en el anterior, que había una pregunta sobre un tema que si bien estaba, no estaba el autor, que era Hume. En este caso están los temas, pero por ahí no todos están desarrollados de esta manera, para eso está la clase, para reponer lo que falte. De todas maneras, va a quedar muy claro qué es lo que podría entrar en el integrador, qué es lo que vamos a practicar en el modelo de examen. Pero esto es como un trabajo práctico que lo que hace es recuperar los aspectos principales de la posición falsacionista de Popper, que básicamente tiene 2 tesis principales: un rechazo total de toda forma de inducción en la ciencia, o sea, esto va a marcar la primera diferencia fundamental entre el falsacionismo de Popper y el inductivismo crítico de Hempel que vimos en la unidad anterior. Popper va a considerar que la metodología inductiva no tiene nada que hacer en la actividad científica, y como consecuencia de esta primera tesis, el rechazo total de toda forma de inducción en la ciencia, yo en la clase grabada les resumí las principales críticas, como consecuencia de esta primera tesis, lo que va a decir Popper es que la ciencia debe utilizar razonamientos exclusivamente deductivos. O sea, si Popper rechaza toda forma de inducción en la ciencia y dice que la inducción no conduce a resultados fiables, lo que debe hacer el científico es utilizar razonamientos exclusivamente deductivos o válidos. ¿Cómo lo logra? Buscando refutar o falsar sus teorías antes que, vamos a decirlo así, no, lo voy a terminar acá, porque no quiero usar un término que no usaría Popper. Del rechazo total de toda forma de inducción en la ciencia, Popper deduce que la ciencia debe basarse exclusivamente en razonamientos válidos, y para ello lo que debe buscar es refutar o falsar, acá tuve una rata, sus teorías. Refutacionismo y falsacionismo son sinónimos. Refutar y falsar son verbos sinónimos en Popper. ¿Y por qué la falsación garantiza razonar deductivamente? Porque recordemos que el esquema lógico de la refutación era válido. Era el famoso modus tollens el que estaba involucrado a la hora de refutar
una hipótesis. Ya lo habíamos visto con Hempel a esto. El esquema de la refutación sería, si H fuera verdadera, entonces se seguiría una consecuencia observacional. Supongamos, si la hipótesis H es que todas las maderas flotan en el agua, una consecuencia observacional que se va a seguir es que si tiro este trozo de madera en el río Luján, va a flotar. Ahora, supongamos que tiro este trozo de madera en el río de la Plata y no flota. Entonces, vamos a tener la negación de la consecuencia observacional como segunda premisa. Si H, entonces CO, pero no CO. De esas dos premisas, lo que se deduce, porque este razonamiento es válido, es que H es falsa, o sea, no H. Cuando se razona deductivamente, cuando se refuta una hipótesis, se razona deductivamente. El esquema lógico involucrado en la refutación es un razonamiento válido llamado modus tollens. Esta es la estructura lógica involucrada en la refutación. Nosotros no vimos formalización en este curso, pero la flechita esta representa el condicional material. Si se da un antecedente, entonces se da un consecuente. ¿Sí? Si se da la hipótesis, entonces se tiene que seguir una cierta consecuencia observacional. Pero la consecuencia observacional no se cumple, por lo tanto la hipótesis es falsa. Tal y como había adelantado Hempel, el esquema lógico de la refutación es válido, a diferencia de lo que pasaba con el esquema lógico de la confirmación, que era inválido. ¿Sí? Entonces acá se resumiría Popper. Si uno tuviera que decir, resumime en un minuto en qué consiste la posición de Popper. Bueno, es esto. Es el rechazo total de toda forma de inducción y como consecuencia es la convicción de que la ciencia debe basarse en razonamientos exclusivamente deductivos y para ello debe buscar refutar sus hipótesis o teorías. No debe buscar ni verificarlas, lo cual era imposible ya para el propio Hempel, porque nunca podemos demostrar la verdad de una hipótesis universal, pero ni siquiera podemos confirmar una hipótesis universal. Esta es la diferencia de Popper con Hempel. Porque mientras que Hempel consideraba que la inducción permitía aumentar la probabilidad de las hipótesis, ¿se acuerdan Hempel que decía a partir de la cantidad de consecuencias observacionales a favor y a partir de la variedad en las condiciones de prueba, aumentamos el grado de confirmación de las hipótesis? Bueno, a diferencia de Hempel, Popper lo que va a decir es que de acuerdo con la matemática, la probabilidad de una hipótesis universal tiende a 0. Esta es una de las críticas que está, por supuesto, en la clase grabada y en el PowerPoint, pero la voy a recordar en este punto. Una de las críticas de Popper a la inducción y también a la metodología que está suponiendo, que implica las confirmaciones, o sea, esta crítica de Popper a la inducción es también una crítica al concepto de confirmación hempeliano. Él lo que hace es basarse en un argumento matemático. Según la ley del cálculo de probabilidades, dice Popper, la probabilidad de una hipótesis universal se calcula de la siguiente manera. En el numerador vamos a tener los casos efectivamente observados. Supongamos que estemos hablando de las maderas que flotan en el agua. En el numerador vamos a tener los casos observados. Todas las maderas que vimos, que percibimos que flotaban en el agua. Pero en el denominador, según la ley del cálculo de probabilidades, vamos a tener todos los casos posibles, o sea, todos los casos que abarca la hipótesis universal. Entonces, lo que dice Popper es que los casos observados, aun cuando sean muchos, van a ser un número finito, un número X finito, mientras que los casos posibles, los que van en el denominador, aquellos que abarca la hipótesis universal, por definición van a ser infinitos. No tengo acá el signo de infinito en el teclado, por eso pongo directamente infinitos. Entonces, si uno divide por infinito, en el límite tiende a 0. Lo que va a decir Popper es que la probabilidad de una hipótesis universal, y la mayoría de las hipótesis científicas son universales,
tiende a 0. Entonces, con esto lo que está haciendo Popper es tirar por la borda, desde el punto de vista teórico, el concepto de confirmación hempeliano. Por supuesto que es una crítica teórica, no es que Popper en la vida cotidiana no emplea la inducción. Uno no podría sobrevivir si no aplicara la inducción. Pero lo que dice Popper es cómo la ciencia se va a basar en una forma de razonamiento que conduce a resultados tan poco confiables. ¿Sí? Entonces, por eso, Popper no va a admitir que la ciencia trate de confirmar sus hipótesis, sino que debe tratar de refutarlas. Es lo que se podría resumir con la frase: la ciencia avanza por ensayo y error. La ciencia avanza no a través de los aciertos, sino a través de los errores. A través del reconocimiento de las hipótesis falsas y la propuesta de otras hipótesis superadoras, la ciencia va progresando y se va acercando de a poquito a la verdad, aunque nunca la alcance, ¿sí? Entonces, esto resumiría las tesis principales de Popper. Recuerden, rechazo total de toda forma de inducción en la ciencia y, por lo tanto, la idea de que la ciencia debe buscar refutar o falsar sus hipótesis, nunca confirmarlas, porque Popper rechaza el concepto de confirmación hempeliano basado en esta crítica. Hay otra crítica a la inducción, y a esta se refiere la primera consigna, que tiene que ver con lo siguiente. Popper adopta una posición anti-inductivista respecto del método científico, ya lo hemos dicho. ¿Qué dificultades, dice esta primera pregunta, surgen al intentar justificar el principio de inducción entendido como un enunciado sintético? Esto en el material era formulado en los siguientes términos, es formulado en los siguientes términos. Cada vez que uno aplica una inducción, por ejemplo, el cisne 1 es blanco, el cisne 2 es blanco, el cisne 3 es blanco, el cisne 4 es blanco, todos los cisnes que observé son blancos. Así que probablemente todos los cisnes sean blancos, también los que todavía no observé. O cuando digo, hasta ahora cada vez que toqué fuego me quemé. Así que supongo que la próxima vez que toque fuego me voy a quemar de vuelta. Cada vez que aplico una inducción, dice Popper, estoy presuponiendo un principio de inducción. ¿Qué diría ese principio de inducción que tiene varias formulaciones posibles? Básicamente que la naturaleza es regular. O sea, que si hasta ahora las cosas ocurrieron de determinada manera, no tenemos razones para pensar que eso va a cambiar. Si hasta ahora todos los cisnes que se observaron fueron blancos, no tengo razones para pensar que el próximo cisne no va a ser blanco. Si hasta ahora el fuego quemó, yo supongo que va a seguir quemando. Si hasta ahora el agua ahogó, yo supongo que la naturaleza es regular y que entonces el agua va a seguir ahogando. Pues bien, dice Popper, cada vez que aplicamos un razonamiento inductivo, tanto en la vida cotidiana como los científicos lo hacen en su actividad científica, si es que aplican inducciones, suponen este principio. Pero ese principio de inducción no es un enunciado analítico, o sea, una verdad lógica que con el solo análisis de los términos nos alcance para decir que es verdadero. Como si yo les dijera, el triángulo es una figura de 3 lados. Ese sería un enunciado analítico, porque vos analizás el significado de las palabras. Ser triángulo es lo mismo que ser figura de 3 lados. Entonces, con el mero análisis de los términos involucrados, vos ya sabés que es verdadero el enunciado. O si te digo el cuadrado tiene 4 lados. O si te digo un soltero es un no casado. Esos serían enunciados analíticos. Pero este no es un enunciado analítico, porque del significado de las palabras no se sigue que esto sea verdadero. O sea, que la naturaleza es regular no es un enunciado necesariamente verdadero. ¿Me siguen hasta acá? Podría ser falso, o sea, podría la naturaleza dejar de comportarse de manera regular. Podría, por ejemplo, haber una pandemia que detenga el mundo, y entonces esa regularidad a la que estábamos acostumbrados podría cortarse. Entonces, eso significa que este principio de inducción debería poder justificarse. Entonces, ¿qué se pregunta Popper con cierta malicia? Porque Popper, recuerden, es un anti-inductivista. ¿Qué se pregunta Popper? ¿Cómo hacemos para justificar este principio de inducción?
¿Cómo justificamos que la naturaleza es regular? ¿Y qué respuestas se les ocurren? Si uno les preguntara, ¿por qué vos crees que la naturaleza es regular? ¿Qué podrías responder para justificar que la naturaleza es regular? ¿Qué se les Claro, ocurre? él lo que critica es que con la misma inducción se justifica y es como el círculo vicioso que dice que se arma. O sea, porque con lo mismo se vuelve a justificar y justificar. No, exactamente, es lo que ya Aristóteles había llamado un círculo vicioso. Claro, porque uno tiende a intentar apelar a la experiencia para justificar el principio de inducción. Pero justamente si vos apelás a la experiencia, ya estás aplicando una inducción. Entonces, para justificar la inducción, se supone que no podés apelar a la inducción. Entonces, no tenemos salida, dice Popper, porque o bien caemos en una regresión al infinito y decimos, vamos a suponer que la naturaleza regular es el enunciado A. Entonces, yo te digo, bueno, la naturaleza regular se justifica por otro principio B que dice algo así como que el futuro se comportará como se comportó el pasado. Entonces resurge la pregunta, bueno, pero ¿cómo justificas ese principio B? Que el futuro se comportará como se comportó el pasado. Y porque la naturaleza es constante. ¿Y cómo justificas que la naturaleza es constante? Y porque hasta ahora las cosas ocurrieron como pasaban antes. ¿Y cómo justificas que las cosas ocurrieron? Y bueno, y así hasta el infinito. ¿Cuál es la otra opción que se nos ocurre? La que dice Victoria. Bueno, la naturaleza es regular porque el futuro será como fue el pasado. ¿Y cómo sabes que el futuro será como fue el pasado? Y porque la naturaleza es constante. ¿Y cómo sabes que la naturaleza es constante? Porque la naturaleza es regular. O sea, terminás apelando al mismo principio que tenías que probar. En definitiva, no hay manera de probar racionalmente el principio de inducción. Porque la única manera que tenemos de probarlo es suponerlo. Y si vos lo suponés, no lo estás probando. Claro que a una persona normal esto no le importaría. Diría, y bueno, yo sigo suponiendo el principio de inducción y no lo pruebo. Pero Popper no es una persona normal. Es un filósofo de la ciencia y además es racionalista crítico. Y un racionalista crítico cree que todo supuesto debe ser fundamentado. O sea que uno no puede andar por la vida con creencias que no se pueden justificar. Entonces lo que dice es, ¿cómo es que la ciencia va a aplicar un razonamiento que presupone un principio que ni siquiera puede justificar? Pero se entiende por qué no se puede justificar, ¿no? No hay otra manera que suponerlo. Porque si vos lo justificás, automáticamente caes en otra inducción. Y decís algo así como, la inducción funciona porque hasta ahora funcionó. Bueno, pero justamente al decir que hasta ahora funciona y que por eso va a funcionar, estás aplicando una inducción. Y lo que tenés que probar es que la inducción funciona. En fin, no tiene salida. Es lo que Aristóteles llamaba un círculo vicioso o una regresión al infinito. Esta sería la segunda crítica fuerte de Popper a la inducción. La primera es la crítica matemática, que dijimos recién, la probabilidad de una hipótesis universal tiende a cero, y la segunda es esta crítica que te dice que toda inducción presupone un principio de inducción, pero que cuando lo querés justificar te das cuenta de que no podés, sin caer en una regresión al infinito o en un círculo vicioso. Este tipo de razonamientos ya los había identificado Aristóteles como inadecuados. Popper lo está presuponiendo. Ya les digo, alguien podría decir, bueno, no me importa, a mí yo lo justifico con un círculo vicioso y no pasa nada, o lo llamo virtuoso al círculo. Sí, pero Popper, ya les digo, es racionalista crítico, entonces piensa que debería poder justificarse para que sea la inducción una metodología fiable. Entonces, lo decía el texto en esos términos, en términos de que al intentar justificar el principio de inducción se caía en un círculo vicioso. Yo lo representé así para que se vea gráficamente. Hay una canción de Joaquín Sabina, que no es de las más conocidas de Sabina, que se llama precisamente Círculos Viciosos. Es una canción un tanto cómica, pero la idea es que siempre termina volviendo al punto de partida. O sea, quiere justificar una cierta proposición y termina para justificarla apelando a la misma proposición. Por eso la canción se llama Círculos Viciosos. Después, si quieren, búsquenla, que muestra muy bien lo que es esto de un círculo vicioso.
El segundo ítem del punto 1 nos pregunta algo que en realidad ya habíamos visto en la unidad número 2, no sé si lo recuerdan, pero que Popper, pero algo a lo que Popper le va a poner mucho énfasis. ¿En qué consiste la asimetría de las hipótesis universales? La asimetría de las hipótesis universales consiste en que no se pueden verificar, son imposibles de verificar, porque nunca podés recorrer todos los casos, pero sí son fácilmente refutables, porque un solo caso en contra te bastaría para refutarlas. Supongamos la hipótesis universal, todos los cuervos son negros. Ejemplo típico de todos los manuales de lógica. Todos los cuervos son negros. ¿La podés verificar a esa hipótesis? No, imposible. Porque por más que hayas recorrido millones de casos y en los millones de casos observados los cuervos hayan sido negros, vos no probaste que todos los cuervos son negros. Porque al ser una proposición universal, abarca todos los casos, los del pasado, los del presente y los del futuro. No los podés recorrer a todos de ninguna manera. Sin embargo, desde el punto de vista lógico, es fácilmente refutable. ¿Por qué? Porque encontrar un solo cuervo que no sea negro, un solo cuervo no negro, alcanza para refutar H. Por eso, la hipótesis H es fácilmente refutable, pero es imposible de verificar. Eso significa la asimetría de las proposiciones universales o de las hipótesis universales. Porque recuerden que en filosofía de la ciencia, verificar significa probar la verdad de manera concluyente. Y eso no se puede hacer porque los casos nunca se van a poder recorrer en las hipótesis universales que refieren un número potencialmente infinito. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si una hipótesis universal es fácilmente refutable pero imposible de verificar, ¿qué va a buscar la ciencia para Popper? ¿Qué va a buscar? ¿Hipótesis verificables o hipótesis refutables? Buscaría hipótesis refutables. Refutables busca. Exactamente. Se deduce de la asimetría de las hipótesis universales que Popper, como bien dijeron, va a buscar hipótesis refutables, porque sería en vano buscar hipótesis verificables, ya que ninguna hipótesis es auténticamente verificable. Entonces, precisamente lo que ve, y ese es el segundo punto, enuncia el criterio de demarcación ofrecido por Popper y explicite su relación con el problema anterior, que era la asimetría. El problema de la demarcación que formulaba la filosofía clásica de la ciencia era el problema acerca de cómo distinguir las hipótesis auténticamente científicas de las hipótesis pseudocientíficas. Y entonces, si Hempel, el autor anterior, decía que una hipótesis para ser científica debe ser confirmable, Popper no puede acudir a la confirmabilidad porque antes se ocupó de rechazar toda forma de inducción en la ciencia, y la confirmación supone la inducción. Entonces, justamente va a proponer como criterio de demarcación que una hipótesis para pertenecer a la ciencia empírica sea falsable o refutable empíricamente. De esa manera, entonces, podemos saber si una hipótesis dada es buena candidata a ser científica. Si uno dice, por ejemplo, el alma es inmortal, esa hipótesis no va a ser buena candidata a ser científica porque no es refutable. No se nos ocurren pruebas empíricas capaces de refutarla o falsarla. En cambio, si alguien dice los metales se dilatan con el calor, lógicamente ya se te ocurre una manera de refutarla, encontrar un metal que se someta a altas temperaturas y que igualmente no se dilate. Ya con que puedas imaginar la situación empírica que la refute, ya sabes que la hipótesis es refutable o falsable. De manera tal que, en concordancia con la simetría de las hipótesis universales, Popper formula un criterio de demarcación falsacionista.
¿Sí? El criterio de demarcación popperiano es falsacionista. Yo acá les sumé un párrafo en las claves de corrección. Dada la asimetría de las hipótesis universales, debemos buscar refutar nuestras hipótesis. Para ello, las sometemos a los test empíricos más rigurosos. Estas son palabras de Popper. Las hipótesis deben ser sometidas a los test empíricos, a las pruebas empíricas más rigurosas. Si sobreviven a esos test empíricos rigurosos, si sobreviven a los intentos de refutación, entonces va a decir Popper, quedan corroboradas. Fíjense que Popper utiliza un término más débil que el hempeliano de confirmación. Si la confirmación implicaba aumentar la probabilidad, la corroboración no implica aumentar la probabilidad, sino solamente que las hipótesis se deben aceptar de manera provisoria. Mientras sobrevivan a los test empíricos más rigurosos, van a estar corroboradas, pero eso significa que van a ser aceptadas de manera provisoria. No va a significar que las hipótesis sean verdaderas, pero tampoco va a significar que las hipótesis sean altamente probables. No, simplemente que han mostrado su temple, han sobrevivido a todos los intentos de refutación y por eso merecen ser aceptadas de manera provisoria. Porque Popper cree que en algún momento van a ser refutadas, pero mientras no lo sean, están corroboradas, ¿sí? Entonces van a ver que yo les voy a subir en la semana un cuadro comparativo. Un punto del integrador que va a aparecer seguro es la diferencia entre confirmación y corroboración. Por eso la voy ahora a explicitar en la pizarra. Me voy un segundito y vuelvo a la pizarra. Vamos a borrar lo anterior. Para explicitar esta diferencia que marca en definitiva la diferencia entre las posturas de Hempel y de Popper. La diferencia entre los conceptos de confirmación y corroboración. Si el concepto de confirmación era propio de la metodología inductivista crítica de Hempel y significaba el aumento de probabilidad de la hipótesis, aumento de probabilidad de H de la hipótesis, gracias al apoyo inductivo con el que esa hipótesis contaba, ¿se acuerdan? Cuanto mayor sea el número de consecuencias observacionales a favor y cuanto mayor sea la variedad de la muestra, más probable era la hipótesis, más confirmada estaba. Como Popper rechaza toda forma de inducción en la ciencia, no puede hablar de confirmación. Entonces inventa una palabra más débil, corroboración. Entonces, si en el integrador te aparece la palabra corroboración, vos automáticamente asociás ese término a la postura falsacionista de Popper. Y la definición que va a dar Popper de la corroboración es la que dimos recién. Es la aceptación provisoria de la hipótesis ante intentos fallidos de refutación. O sea, todos los intentos de refutación fracasaron. La hipótesis, dice Popper, ha mostrado su temple, ha resistido los intentos de refutación, así que hay que aceptarla provisoriamente o provisionalmente. ¿Sí? Les voy a agregar esta frase de Popper, que es una metáfora que ilustra la postura de Popper. H ha mostrado su temple y por eso merece ser aceptada provisionalmente. Siempre agregamos el adverbio porque da cuenta de que para Popper en algún momento va a ser refutada la hipótesis, pero mientras no lo sea, está corroborada. ¿Sí? Entonces, fíjense que uno puede interpretar un caso de investigación a la luz de cualquiera de las dos posiciones. Es una cuestión de interpretación. Si la consecuencia observacional se cumple, Hempel dirá, eso significa que está confirmada, que aumentó su probabilidad de ser verdadera. Mientras que Popper va a decir, no, en realidad eso significa que la hipótesis funciona y que entonces hay que aceptarla provisionalmente, pero no es probablemente verdadera. En definitiva, el científico va a actuar de la misma manera, solo que va a interpretar al resultado positivo de la contrastación de una manera más fuerte o más débil. Si sos hempeliano, más fuerte. Confías en que la hipótesis es
altamente probable. Si sos popperiano, sos un poco más, si querés, pesimista y decís, probablemente la hipótesis sea falsa, pero por ahora funciona. Así que está corroborada. La aceptamos provisoriamente, ¿sí? Así que son distintas interpretaciones acerca de la actividad científica. Con ambas posturas uno podría interpretar la actividad científica. Se dice que en la comunidad científica ha caído bien en general la postura de Popper, que es por supuesto una generalización. Habrá gente a la que le cae bien y gente a la que le cae mal, pero que en general les gusta pensar a muchos científicos que se avanza a través del error, por ensayo y error, y que entonces de los errores se aprende más que de los aciertos, que es algo que también podríamos aplicar a la vida sin lugar a dudas. Entonces... Perdón, profe. Sí, adelante. Ahí es donde hace la diferencia de por qué la CAP nombra, ¿no?, los lineamientos que tendría que tener. Sí. Y es donde marca de por qué no debería ser inductivo y sí deductivo. O sea, donde se tendría que apoyar es en lo deductivo y no en lo inductivo. Exactamente, exactamente. Sería una muy buena manera de plantearlos. Si uno planteara la inducción, la ciencia debe basarse en inferencias inductivas o deductivas, como Popper rechaza de plano la posibilidad de que la ciencia se base en la metodología inductiva, sí o sí debe basarse en la metodología deductiva, en razonamientos deductivos. Y para hacerlo, debemos buscar la refutación, dado que la refutación, como veíamos al principio, garantiza razonar válidamente. Ese sería el resumen de la posición de Popper. Y después lo que hace el propio Popper lo que va a hacer el propio Popper es dar precisiones acerca de cómo determinar si una hipótesis es falsable. Y básicamente lo que va a decir es que si una hipótesis es falsable, nosotros lógicamente vamos a poder deducir de esa hipótesis falsadores potenciales. Ahora los vamos a definir tal y como lo hace Popper, pero si vamos a verlo con un ejemplo. Si la hipótesis universal es que todos los metales se dilatan con el calor, el falsador potencial te diría, en el momento M y en el lugar L, o sea, en una coordenada espacio-temporal determinada, un trozo de metal se sometió al calor y no se dilató. Ese sería un falsador potencial. Con que vos lo imagines, ya es suficiente para que sepas que la hipótesis es falsable. Otro ejemplo, si la hipótesis es ninguna vaca vuela, con que vos puedas imaginar que en el momento M y en el lugar L hay una vaca que vuela, ya alcanza para que digas que la hipótesis es falsable. Porque vos pudiste pensar en un enunciado singular que, si fuera verdadero, la falsaría. Entonces, a eso apunta el siguiente punto. ¿Cuáles son los procedimientos a seguir para contrastar, para poner a prueba deductivamente una teoría? Y Popper lo formula de esta manera. Acá vamos a usar como sinónimos hipótesis o teoría porque el propio Popper lo suele hacer, pero estrictamente una teoría es un conjunto de hipótesis. Entonces teoría sería más amplio que hipótesis, porque una teoría incluye muchas hipótesis. Pero como Popper suele hablar alternativamente de hipótesis o teorías, nos damos esa licencia. Pero en realidad lo más correcto sería hablar de hipótesis en este contexto. Entonces, yo los usé como sinónimo, ya les digo, porque Popper lo suele hacer. De la hipótesis que se va a someter a prueba, se deducen, acá está el rasgo deductivo, los que van a ser llamados por Popper enunciados básicos, que serían las consecuencias observacionales de Hempel. De la hipótesis, supongamos todos los metales se dilatan con el calor, se van a deducir enunciados básicos compatibles con ella, que estén a favor de la hipótesis, y enunciados básicos que van a ser incompatibles con ella, que van a estar en contra de la hipótesis. Y precisamente por ello, a esos enunciados básicos incompatibles, Popper los va a llamar falsadores potenciales. Y entonces lo que va a decir Popper, ahora lo vemos con un ejemplo, es que si los falsadores potenciales se aceptan como verdaderos, al ser esos falsadores potenciales incompatibles con la hipótesis que se pone a prueba, automáticamente la hipótesis queda refutada. Si en cambio los falsadores potenciales no se cumplen, son falsos, la hipótesis queda corroborada, se acepta provisionalmente.
El siguiente punto lo da con ejemplos concretos, pero quiero dar un ejemplo ya mismo para que se vea ahora. Suponete que la hipótesis es, como decíamos antes, todas las maderas flotan en el agua. Entonces, ¿qué dijimos acá? Que de la hipótesis se van a deducir tanto enunciados básicos compatibles como enunciados básicos incompatibles. Un enunciado básico compatible te diría que una madera fue arrojada ayer en el río Luján y flotó. Compatible con la hipótesis. ¿Por qué? Porque la corrobora la hipótesis universal. Ocurrió lo que se esperaba según la hipótesis. Pero además va a haber también enunciados básicos incompatibles, que son los que a Popper les van a interesar especialmente, porque Popper es falsacionista. Entonces, el falsador potencial, que es el que a Popper más le va a interesar, porque es el que le permite someter a prueba la hipótesis y tratar de refutarla, diría algo así como que, supongamos, ayer arrojé un trozo de madera en el río Luján y no flotó, o sea, incompatible con la hipótesis universal, con la hipótesis puesta a prueba, porque dos proposiciones son incompatibles cuando no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. O sea, si comprobamos a través de la observación que efectivamente el trozo de madera que arrojé ayer en el río Luján no flotó, si le atribuimos verdad a ese falsador potencial, ¿qué pasa con la hipótesis? La hipótesis que se sometió a prueba. Queda refutada. Queda refutada. Queda refutada, exactamente, porque este es un enunciado básico incompatible. Muy bien, por eso se llama falsador potencial, porque potencialmente refuta la hipótesis. O sea, si arrojas un trozo de madera en el río Luján y no flota, automáticamente refutaste que toda madera flota en el agua. Por eso son incompatibles, porque no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. El falsador potencial nunca puede ser verdadero al mismo tiempo que la hipótesis contrastada. Entonces, fíjense. Perdón, sí, adelante. Una consulta, el falsador potencial, ¿eso tiene que estar en singular, existencial y observacionales? Exactamente, muy bien. Esa es la definición. Esa es la que vos diste, Victoria, con mucha precisión, es la definición de enunciado básico. Si el enunciado básico, que vos, voy a tomar tu definición sumamente precisa, un enunciado básico es un enunciado observacional, existencial, observacional porque indica la coordenada espacio-temporal. En este caso, ayer en el río Luján, o si no decís en el momento M y en el lugar L. Existencial porque decís que hay algo en esas coordenadas espacio-temporales. Ayer, en el río Luján, hice algo, tiré un trozo de madera. Pero además de ser observacional, la primera propiedad que les describí fue ser singular. Observacional, existencial y singular. Cuando les hablé de la coordenada espacio-temporal, estaba hablando de esta última propiedad, ser singular. ¿Sí? Es singular porque marcamos la coordenada espacio-temporal, ayer en el río Luján. Es existencial porque decimos que hay algo en esas coordenadas espacio-temporales, y es observacional porque todos los términos descriptivos que contiene se refieren a aspectos observables de la realidad. Se puede observar el trozo de madera, se puede observar el río, se puede observar la flotación o no flotación. O sea... Dice a través de los sentidos desnudos, ¿está bien, Roberto? Sí, está perfecto. Lo que habíamos visto en la unidad 2 o 3, creo que en la unidad 2, el observacional se entiende como aquello que se refiere a lo que se puede observar a través de los sentidos desnudos. Muy bien. Si además de cumplir con la definición de enunciado básico, ser observacional, existencial y singular, es incompatible con la hipótesis universal, lo vamos a llamar falsador potencial. O sea que todo falsador potencial es un enunciado básico. Porque un falsador potencial es un enunciado básico que cumple con todas las propiedades que acabamos de mencionar.
pero además tiene la relación lógica de incompatibilidad con la hipótesis contrastada. Es un enunciado básico incompatible, y a veces también se llama contrario, con la hipótesis contrastada. ¿Sí? Entonces, en el punto que viene lo vamos a ver con otros ejemplos. Ante una hipótesis falsable va a haber tanto enunciados básicos compatibles como enunciados básicos incompatibles, va a haber de los dos. Pero los que a Popper les van a interesar especialmente son los incompatibles, los falsadores potenciales, porque como él considera que una hipótesis para ser científica debe ser falsable, los que van a interesar especialmente son los que en principio podrían falsarla. Entonces lo que ocurre es que si el falsador potencial da verdadero, como acá, en este ejemplo imaginario, la hipótesis contrastada automáticamente es falsa. Si el falsador potencial da falso, no se cumple, la hipótesis queda corroborada. Tampoco se puede decir que sea verdadera, porque eso no lo vamos a poder probar nunca, pero si el falsador potencial no se cumple, vamos a decir la hipótesis quedó corroborada. La podemos aceptar provisionalmente. ¿Sí? Y esto completaría el criterio de demarcación popperiano, que en realidad se podía formular con la frase: una hipótesis para ser científica debe ser falsable, pero además Popper agrega: el carácter falsable de una hipótesis se puede determinar lógicamente, porque si la hipótesis es falsable se te van a ocurrir falsadores potenciales. Ante una hipótesis del tipo los fantasmas son simpáticos, al ser una hipótesis metafísica no se te ocurren falsadores potenciales, porque ninguno va a cumplir con la definición de enunciado básico. Si yo te digo me acabo de encontrar un fantasma que no es simpático, no cumple con la definición de enunciado básico, porque no es observacional. Entonces, para que la hipótesis o el enunciado sea falsable, tiene que ser posible formular falsadores potenciales. Y también enunciados básicos compatibles, que son los que a Popper menos le van a interesar, pero que también existen y van a poder formularse. Entonces, justamente en el ejercicio 4, nos pide que imaginemos ejemplos sobre esto. Hay infinitos ejemplos posibles, yo puse una posibilidad nada más. Obtenga un enunciado básico compatible y un falsador potencial, o sea, enunciado básico incompatible, de las siguientes hipótesis universales. Y nos pide que los expresemos de acuerdo con la forma lógica que les asigna Popper: observacionales, existenciales y singulares, lo que acabamos de recordar. Entonces, la primera es: todo hijo de progenitores con ojos azules tiene también ojos azules. Todo hijo de progenitores que tienen ojos azules tiene ojos azules. Entonces, bueno, yo inventé dos ejemplos. El enunciado básico compatible diría que Valentín, supongamos, es hijo de dos progenitores con ojos azules y tiene ojos azules. Compatible con lo que postula la hipótesis contrastada. El enunciado básico incompatible, en cambio, tiene que estar en contra de lo que dice la hipótesis contrastada y ser también singular, observacional y existencial. Martín es hijo de dos progenitores con ojos azules y tiene ojos marrones. Entonces, ese sería un ejemplo de un falsador potencial. Si efectivamente se comprueba que Martín, a pesar de ser hijo de dos progenitores con ojos azules, tiene ojos marrones, entonces queda refutada la hipótesis contrastada. ¿Sí? La segunda: toda infección producida por estreptococos se cura con el antibiótico de fórmula beta. ¿Cuál podríamos formular como enunciado básico compatible? Tiene que cumplir con la definición de enunciado básico: ser singular, existencial y observacional. Les doy el ejemplo que puse yo. La infección X es producida por estreptococos y se cura con el antibiótico de fórmula beta. Este enunciado básico compatible corrobora lo que dice la hipótesis universal, va en la misma dirección. Ahora, ¿cuál sería un enunciado básico incompatible, un falsador potencial? Aquel que dijera, por ejemplo, que la infección Y es producida por estreptococos, pero no se cura con el antibiótico de fórmula beta. Entonces, es
observacional. Bueno, acá Streptococcus, justo hay un ejemplo que se puede someter a discusión, pero no es la idea, porque en la práctica lo vamos a considerar observacional, aunque hable de una infección que en definitiva no es directamente observable. Pero no nos metamos en esa discusión ahora, supongamos que es observacional. Entonces, el punto es que es incompatible con la hipótesis universal, de manera que es un falsador potencial. Y el tercero, cada vez que se deja carne en un recipiente destapado durante X cantidad de días, aparecen gusanos. Entonces, era simplemente para que usemos la imaginación y formulemos enunciados básicos compatibles. Yo acá, el carácter singular lo marqué directamente marcando la coordenada de espacio-temporal. En el momento M y en el lugar L, si no querés ponerlo así, decís aquí, allí, pero se puede poner directamente así. En el momento M, en el lugar L, se dejó carne en un recipiente destapado y al cabo de X cantidad de días aparecieron gusanos. Ese enunciado básico es compatible porque va en la misma dirección que la hipótesis contrastada. Si querés formular un falsador potencial, tiene que pasar lo contrario, que en el momento M y en el lugar L se haya dejado carne en un recipiente destapado y aunque pasaron X cantidad de días, nunca aparecieron gusanos. ¿Sí? A ver qué tengo en el chat. El hijo de progenitores con ojos azules, si tiene ojos marrones, me preguntan si cumple con la definición de enunciado básico. Vamos a suponer que sí, que cumple con la definición de enunciado básico, porque acá lo que se está evaluando es que ustedes puedan determinar qué enunciados singulares son compatibles y cuáles son incompatibles. Pero sí, cumple, de todas maneras, cumple sin lugar a discusión. Martín es hijo de dos progenitores con ojos azules y tiene ojos marrones. Supongamos que podemos observar tanto a Martín como a sus progenitores y que podemos observar el color de sus ojos. Entonces... Hola, una sí. Consulta. Adelante. Se dice falsador potencial hasta que demuestre que refuta la hipótesis, ¿no? Se llama falsador potencial porque potencialmente refuta la hipótesis. Puede refutarla o no, porque a lo mejor también puede pasar, y de hecho ha pasado en la historia de la ciencia, el falsador potencial es falso. Entonces, si es falso, no la refutó, pero potencialmente podría refutarla. ¿Sí? Ahora, si ese falsador refuta la hipótesis, ¿te cambia el concepto? Si ese falsador, muy buena pregunta, refuta la hipótesis se elimina desde una postura popperiana y se propone una hipótesis alternativa. Entonces ese falsador potencial ya se utilizó, cumplió su misión, diría Popper, y justamente esto va a marcar una diferencia fundamental con la nueva filosofía de la ciencia, con la última posición que vamos a ver, que es la de Kuhn. Para Popper, los factores que explican el cambio científico tienen que ver con la lógica y con la experiencia. O sea, que ante una experiencia que prueba la verdad del enunciado básico incompatible, ya alcanza para eliminar la hipótesis que se había sometido a prueba. En cambio, Kuhn va a decir que los paradigmas, ese va a ser el término que va a emplear Thomas Kuhn, los paradigmas entran en crisis por motivos que nada tienen que ver con cuestiones lógicas y empíricas. Kuhn le va a asignar un valor central a los factores sociales, políticos, ideológicos. Va a ser una posición absolutamente distinta. Pero acá, en el caso de Hempel y de Popper, ¿qué tienen en común Hempel y Popper, aún con sus diferencias? Que la lógica y la experiencia son las que determinan cómo evolucionan las teorías científicas. Ante una refutación empírica, la teoría se elimina. En el caso, utilizando la nomenclatura popperiana, ante la determinación de la verdad de un falsador potencial, alcanza para refutar la hipótesis sometida a prueba. Y se propone, se supone, una hipótesis alternativa. ¿Sí? Sí, porque yo pensaba en lo que decía el texto, sí, que Popper, parafraseando, dice, ¿de qué me sirve ir probando siempre que mi hipótesis es verdadera? Lo que yo tengo que probar
es que mi hipótesis no es verdadera para darle, digamos, más fuerza a la hipótesis. Claro. Él no defiende, él ataca las hipótesis. Claro, totalmente. Lo que debe buscar la ciencia es refutar sus hipótesis, no intentar verificarlas, lo cual por otra parte es imposible, ni siquiera intentar confirmarlas como pretendía Hempel. Exactamente. Lo que debe buscar la ciencia es someter sus hipótesis a los test empíricos más rigurosos, más exigentes, y tratar de refutarlas, efectivamente. Es tal cual lo dijiste vos, Micaela. Si todos los intentos de refutación fracasan, atención, porque la hipótesis ha mostrado su temple y no se ha podido eliminar, de manera que queda corroborada. Ahí Popper tiene que aceptar que en ese caso, obviamente, la hipótesis está funcionando. Pero no hay que ser contemplativos con las hipótesis, todo lo contrario. Se las debe tratar de refutar permanentemente. Si se logra, entonces se propone una hipótesis alternativa. Pero la verdad sigue estando como el ideal regulativo de la ciencia para Popper, como el objetivo final a alcanzar, porque a través de la refutación, aunque parezca paradójico, nos vamos acercando a la verdad. ¿Por qué? Porque sabemos qué teorías son falsas y de esa manera sabemos por dónde no tenemos que ir. Entonces la ciencia para Popper también avanza, también progresa. Lo que pasa es que no lo explica a la hempeliana en términos de avanza porque alcanzamos hipótesis más probables. No, lo explica por la negativa. Avanza porque determinamos qué hipótesis eran incorrectas y podemos proponer otras hipótesis superadoras. Es exactamente eso. Entonces, ¿sí? Profe, si la hipótesis es refutada, se formula una hipótesis alternativa. Eso es lo que marca, ¿no? Una vez que si se sometió todas las refutaciones a las falsedades, queda corroborada. Sí, exactamente. Eso es lo que él sostiene. Eso es lo que él sostiene y ¿cómo se podría evaluar esto? Exactamente de esta manera. Que te aparezca en el integrador, dada la siguiente hipótesis, formule un falsador potencial o diga cuál de los siguientes sería un falsador potencial de la hipótesis. Didácticamente es esto lo que tenemos que saber. En el texto agrega una cuestión que no vamos a evaluar, pero para que se entienda mejor el contexto, y es que Popper dice, ante una sola refutación aislada, no es suficiente en la actividad científica real, sino que lo mejor sería encontrar varios falsadores potenciales que se cumplan, lo cual marcaría que se trata de un efecto reproducible, que esos falsadores potenciales muestren que no se trata de una casualidad, que no es que fue algo azaroso, sino que muestra que se trata de un efecto reproducible. Prueban lo que Popper llama una hipótesis falsadora. O sea que varios falsadores potenciales verdaderos probarían una hipótesis falsadora que sería estrictamente la que refuta la hipótesis sometida a prueba. Pero eso ya es una complejización en la cual no me interesa entrar, simplemente lo menciono porque en el texto en algún momento se dice, y para que sepan que es simplemente Popper ahí quiere estar seguro de que no se trate de un caso, de lo que sería en biología una mutación aislada, no, es un efecto reproducible el que se tiene que comprobar. Por eso lo ideal, si bien con un solo falsador potencial alcanza, lo ideal sería que haya varios falsadores potenciales comprobados para que podamos refutar con mayor fuerza la hipótesis contrastada. En términos didácticos, reitero, no va a hacer falta tener en cuenta eso, sino que lo que ustedes tienen que ver es si una hipótesis es falsable o no. Y si es falsable es porque podés formular falsadores potenciales, al menos uno. En realidad vas a poder formular un montón, pero alcanza con que formules uno solo. ¿Sí? Pero efectivamente ustedes dieron con la esencia de la posición popperiana, que es la búsqueda de las refutaciones empíricas. Como decía recién Micaela, ¿de qué me serviría buscar la verdad de las hipótesis? Lo cual, por otra parte, no me llevaría por buen camino porque nunca podría demostrar la verdad. Lo que debo tratar es demostrar la falsedad. Eso es el falsacionismo de Popper. Y tratar de demostrar la falsedad le garantizaría razonar deductivamente, porque el esquema lógico de la refutación es un razonamiento válido, es un modus tollens.
Entonces él cree que la ciencia debe basarse exclusivamente en los razonamientos deductivos y para eso debe buscar refutar sus teorías. Y lo que teníamos acá al final, acá me apareció mal la numeración, es un caso de investigación que es bastante complicado, es más difícil es más difícil que los casos de investigación que solemos usar en los cursos, pero viene bien, como decía un profesor mío de química del secundario, nadar en el mar en las clases para que después en el examen, cuando te tiren a la pileta, no tengas problemas. O sea, esto sería nadar en el mar. Es un caso de investigación más difícil, simplemente para que si podemos analizar después los otros más fáciles no vamos a tener ningún problema. ¿Sí? Entonces, nos dan un caso de investigación y nos piden que detectemos los elementos fundamentales, cuál es el problema que motivó la investigación, las dos hipótesis rivales que están en juego. Esto es algo que en los casos de investigación de los exámenes no solemos hacer, no hay dos hipótesis rivales sino una sola, pero acá sí. Acá en este caso de investigación, que es un poquito más complejo, aparecen dos hipótesis alternativas sobre el mismo hecho, dos hipótesis que explican el hecho y que se someten a prueba para ver cuál se refuta y cuál queda corroborada en términos popperianos. Nos viene bien para justamente ver un caso en el cual se da la refutación que tanto alaba Popper. Después nos pide que formulemos alguna hipótesis auxiliar, que digamos cuál de las dos hipótesis resultó refutada y que enunciemos un falsador potencial de la hipótesis que se mencionó. Entonces la idea es leer con atención este caso, después lo van a leer con tranquilidad si es que no lo leyeron ya, pero le doy una lectura ahora en la clase. Dentro del estómago, la comida se mezcla por la acción de los músculos del estómago y se combina con los jugos gástricos de las glándulas estomacales, conformando una masa semisólida denominada quimo. En la parte inferior del estómago, dice, toda esta es información que se da por supuesta, son todas hipótesis auxiliares. Te va diciendo cosas que supuestamente ya están probadas, en las que confían, en este caso los biólogos. No se está sometiendo a prueba nada de todo esto. En la parte inferior del estómago hay una válvula, el píloro, que cierra el paso entre el estómago y el duodeno, que es la parte superior de los intestinos. Así, cuando la comida está semidigerida, se abre la válvula pilórica y el quimo pasa al duodeno. Varios minutos después, el páncreas produce un jugo pancreático que llega al intestino a través de un conducto. O sea, lo que dijo hasta acá es que el páncreas produce un jugo pancreático que llega al intestino a través de un conducto. Como el quimo es sumamente ácido, otra hipótesis auxiliar, los científicos pensaban que era la acidez la que estimulaba el páncreas y le hacía producir esa secreción, pero no se conocía el mecanismo que desencadenaba ese proceso. Acá va a estar el problema. ¿Qué es lo que no se conocía? El mecanismo que desencadenaba el proceso por el cual el páncreas secretaba el jugo pancreático. Acá recién, fíjense, después de varias líneas, aparece el problema que nosotros vamos a formular en breve a través de una pregunta que diría algo así como: ¿cuál es el mecanismo que desencadena el proceso por el cual el páncreas genera jugo pancreático? Y después sigue, algunos experimentos anteriores indicaban que si se estimulan ciertos nervios, el páncreas produce jugo gástrico, de manera que una posibilidad, una hipótesis, era que el quimo en el intestino causara la estimulación del sistema nervioso y que éste provocara la actividad del páncreas. La voy a subrayar. Esta es la primera hipótesis fundamental que se formula. La primera posibilidad, o la primera conjetura, era que el quimo en el intestino causara la estimulación del sistema nervioso y que el sistema nervioso, provocara la actividad del páncreas. Lo que vamos a llamar H1, ahora cuando empecemos las respuestas. Pero Bayliss y Starling imaginaron otra alternativa, léase otra hipótesis. La acidez del quimo era responsable de la secreción pancreática porque las paredes del duodeno enviaban información al páncreas por medio de un mensajero químico disuelto en la sangre que circulaba por los órganos. O sea, si H1 era la hipótesis del mensajero químico, ¿sí? Perdón, era la hipótesis del sistema nervioso,
el quimo causaba la estimulación del sistema nervioso y el sistema nervioso provocaba la actividad del páncreas. Si esta era H1, H2 va a ser la otra alternativa, que en realidad se diera por medio de un mensajero químico disuelto en la sangre, la secreción pancreática. O sea que H2 sería la hipótesis del mensajero químico. H1 la podríamos resumir como la hipótesis del sistema nervioso, y H2 sería la hipótesis del mensajero químico. Por eso acá puse en negrita las palabras claves. ¿Sí? Estas eran las dos alternativas, sistema nervioso o mensajero químico. Y entonces después te dice cómo la pusieron a prueba. Cómo las pusieron a prueba para ver cuál quedaba refutada y cuál se corroboraba. Para resolver la cuestión, en 1902, Bayliss y Starling llevaron a cabo la siguiente experiencia. Bueno, y acá es medio cruel el procedimiento. Abrieron el abdomen de un animal anestesiado, removieron todos los nervios del duodeno y todas sus terminaciones nerviosas, cortando además el nervio vago en ambos lados del cuerpo. Ligaron luego el duodeno de tal manera que el mismo ya no estaba en comunicación con ninguna otra parte del canal digestivo y quedaba unido al resto del cuerpo únicamente a través de las venas y las arterias. Insertaron después un tubo de cristal dentro del conducto pancreático con un extremo hacia afuera del animal para que el número de gotas de jugo pancreático secretado en una unidad de tiempo pudiera ser registrado con precisión. Al inyectar una cantidad de solución ácida dentro de la porción aislada del duodeno, ¿qué es lo que observaron Bayliss y Starling? Que después de una pausa de varios minutos, el páncreas empezó a secretar jugo digestivo a una velocidad bastante alta. Esto fue lo que ocurrió, la consecuencia observacional, que en este caso no la pidió, pero la podría haber pedido, es que después de una pausa de varios minutos, el páncreas empezaría a secretar jugo digestivo. ¿Y por qué empezó a secretar jugo digestivo? Porque el estímulo era llevado al páncreas a través de la sangre y no a través de un conducto nervioso. O sea, habían cortado, ¿se acuerdan?, el nervio vago, con lo cual no había estimulación nerviosa. ¿Sí? Te lo dice acá al final. Así concluyeron que el estímulo era llevado al páncreas a través de la sangre y no a través de un conducto nervioso. Reitero, el caso requería ser leído varias veces, tenía su complejidad, y entonces nosotros vamos buscando las respuestas, lo que a nosotros nos interesa. ¿Cuál fue el interrogante que expresa el problema de la investigación? Lo habíamos formulado de esta manera. ¿Cuál es el mecanismo que estimula al páncreas y genera la secreción de jugo pancreático? O sea, se sabía que el páncreas hacía esta secreción, pero lo que se desconocía era cuál era el mecanismo. ¿Se acuerdan que lo habíamos puesto con amarillo? No se conocía el mecanismo que desencadenaba el proceso. La segunda, mencione las dos hipótesis rivales que están en juego. Bueno, la del sistema nervioso y la del mensajero químico. Yo la formulé tal cual estaban en el texto. H1 diría que el quimo en el intestino causa la estimulación del sistema nervioso y este provoca la actividad secretora del páncreas. Y H2 es la del mensajero químico, ¿no? Las que pusimos, las que resaltamos con verde dentro del caso. Las paredes del duodeno envían información al páncreas por medio de un mensajero químico disuelto en la sangre que circula por los órganos. En el punto C nos pedían formular alguna hipótesis auxiliar. Había un montón. Alcanzaba con que formules una o dos. Yo acá formulé todas las que encontré, o varias de las que encontré. Si se remueven los nervios del duodeno y sus terminaciones nerviosas, la estimulación nerviosa no se puede producir. Es una hipótesis auxiliar. Si cortás los nervios, la estimulación nerviosa no se produce. Obviamente. Otra. Ya les digo, estas son algunas de las que había. Si las venas y arterias no se cortan, la sangre continúa circulando y podría transportar un mensajero químico que fuera desde el duodeno hasta el páncreas. Otra, que está al principio del caso. El quimo es una sustancia ácida que está formada por el alimento ingerido que es procesado por los jugos gástricos de las glándulas estomacales. Reitero, todo esto lo dice como información de fondo de la comunidad científica. Y otra que dice, otra hipótesis auxiliar, es que el píloro es una válvula que está situada en la parte inferior del estómago y que se abre permitiendo que el quimo pase del estómago al duodeno. ¿Sí? Estas son simplemente algunas de las hipótesis auxiliares que, recordemos la definición, contienen información que se da por supuesta en la comunidad científica. No se va a poner a prueba porque es algo que se supone que ya se comprobó previamente. Las que sí se someten a prueba son
las hipótesis fundamentales, que acá las vamos a agregarla acá entre paréntesis, que cuando habla de hipótesis rivales se dice porque son hipótesis alternativas, pero estamos hablando de las hipótesis fundamentales. Entonces, las hipótesis fundamentales son las que se van a someter a prueba. Y entonces, el punto D nos dice cuál es la hipótesis que resultó refutada. Entonces, la hipótesis que resultó refutada, de acuerdo con los resultados de la experiencia, fue H1, la que afirmaba que el quimo en el intestino causa la estimulación del sistema nervioso y este provoca la actividad secretora del páncreas. Les recuerdo que esto lo decía explícitamente al final. Así concluyeron que el estímulo era llevado al páncreas a través de la sangre, o sea, lo que decía H2, y no a través de un conducto nervioso. Perdón, acá H1 y H2, ¿los dos fueron puestos a prueba? Supuestamente lo que da a entender el caso es que al probar la falsedad de una, automáticamente se probaba la verdad de la otra, porque se postulan como que había dos alternativas. Una alternativa era que se tratara de una estimulación nerviosa y la otra alternativa era que se tratara de un mensajero químico. Entonces, nos da a entender el caso que automáticamente al probar que una era falsa, probaste también que la otra es, uno diría popperianamente, la que está corroborada. ¿Sí? Se suponía que había solo dos alternativas. Pero para que nosotros pensemos cómo refutar popperianamente la hipótesis, nos piden el último ejercicio, porque justamente era para evaluar la posición de Popper o para repasar la posición de Popper. En el último punto nos dice enuncie un falsador potencial de la hipótesis que mencionamos en D, la que resultó refutada según el último párrafo del caso. Y entonces, recordemos, era la que decía que el quimo en el intestino causa la estimulación del sistema nervioso y este provoca la actividad secretora del páncreas. Entonces, un falsador potencial tendría que, no está formulado en el caso, este nos pide que lo inventemos nosotros. Entonces, tiene que ser un enunciado básico, en lo posible, observacional, existencial y singular, pero por lo menos que sea singular y existencial, y además que sea incompatible con la hipótesis fundamental. Entonces, ¿cuál sería incompatible? Acá nuevamente hay varias posibilidades, pero una sería esta, es decir, que el páncreas recibe estimulación nerviosa en el momento M y en el lugar L, pero que a pesar de eso no produce secreción de jugos pancreáticos. Profe, yo puse otra cosa, pero no sé si A ver, porque hay varias opciones. El páncreas no secretó acidez en el momento tal y en el lugar tal ante la presencia del quimo. No secretó acidez ante la presencia del quimo. Claro, lo que pasa es que ahí está bien formulada como enunciado básico, pero no hace referencia a la estimulación nerviosa. Y esta, la hipótesis que resultó refutada fue la de la estimulación nerviosa, no la del mensajero químico. Esa fue la que se corroboró. Entonces, tiene que estar en el falsador potencial esta aclaración de que se estimuló el sistema nervioso y aún así no se secretó jugo pancreático. ¿Sí? Está bien. Sí, gracias. Pero ya les digo, este caso era más difícil, era un nivel de dificultad un poco más alto que el que se suele usar, sí, pero bueno, venía bien porque hay dos hipótesis rivales y podemos ver cómo se refuta uno y la otra, se refuta una y la otra se corrobora. Y pensarlo en términos popperianos. Acá yo no me quiero meter en la discusión porque didácticamente ustedes no van a tener ningún tipo de inconvenientes en el examen. Si les pide que determinen cuál es el falsador potencial, ustedes van a tener uno que sea observacional, existencial y singular e incompatible con la hipótesis. La discusión que se suele presentar cuando uno se pone a problematizar es que hay algunos falsadores potenciales de dudoso carácter observacional. Es muy difícil que todos los términos sean observacionales. Entonces, lo que termina pasando en la actividad científica real, y es un problema que tenemos en UBA 21, yo estoy en el sistema de distancia también de la UBA bueno, estoy en el CBC presencial, pero también en el sistema de distancia. Y nosotros estamos todo el tiempo tratando de elaborar nuevos ejercicios para no tomar siempre los mismos casos de investigación. Y nos encontramos con la dificultad de que muchas veces en la ciencia real se utilizan como enunciados básicos enunciados que contienen términos teóricos. O sea, hay términos
que son tan utilizados que en la práctica se terminan tomando como si fueran observacionales. Pero eso choca con la didáctica, porque nosotros didácticamente le dijimos, no, si es observacional se puede observar a través de los sentidos desnudos. Entonces ustedes lo saben mejor que yo, o igual que yo, porque también son docentes, hay veces que uno privilegia la didáctica y eso no significa que no esté exenta de problematización la versión que se está brindando. O sea que todo cierra en la versión didáctica popperiana, pero después en los casos de investigación reales nos vamos a topar con inconvenientes del tipo, pero no sé si este enunciado es tan observacional. Porque en definitiva, la misma distinción teórico-observacional es problemática, es algo que alguno de ustedes adelantó en las primeras clases y que vamos a ver con Kuhn, que es el último tema que entra. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a tener problemas en un hipotético examen porque vamos a tomar como si la posición de Popper funcionara y entonces va a aparecer la opción que represente mejor lo que le está diciendo. ¿Sí? Algo de eso había en el chat que me preguntaban si un enunciado básico era efectivamente observacional también. En el caso ideal lo es, pero lo que termina pasando muchas veces en la actividad científica real es que los científicos en la práctica usan ciertos términos que nosotros consideraríamos, según la definición estricta que dimos, como teóricos, pero que para ellos ya son observacionales. ¿Sí? Les debe pasar a ustedes en su propia profesión que hay algunos términos que son tan usuales en su práctica que para ustedes son casi observacionales. Ahora, si me lo dicen a mí, y yo como no estoy acostumbrado a usar esos términos técnicos, capaz que lo tomaría como teórico. Permítanme hacer ahora sí esta problematización, pero aclarando que no va a significar un inconveniente en la práctica. Sí, por ejemplo, acá Claudia me había dado algunos ejemplos de teorías de la geografía, la ley de superposición, principio de sucesión biótica, teoría tectónica de placas. Entonces, esos términos, los que están involucrados en la teoría tectónica de placas, ¿son observacionales o son teóricos? Bueno, es una discusión que todavía está abierta. En principio, un término sería observacional si se refiere a algo que se podría observar si uno estuviera lo suficientemente cerca. ¿Sí? Entonces, en cambio, un término teórico se refiere a algo que es inobservable a través de los sentidos desnudos. La definición cierra y le ponemos un monito y está perfecta. Ahora, lo que nos pasa es que a veces nos encontramos con teorías en las cuales no es tan fácil saber si eso a lo que te estás refiriendo se puede observar o no. Y eso es lo que va a problematizar Kuhn cuando va a decir que la distinción teórico-observacional no funciona porque en realidad todos los términos de la ciencia son teóricos. ¿Sí? Esto lo va a decir Kuhn. Pero hasta Popper va, y por motivos didácticos, concédanme que más o menos podemos distinguir que el azul es un término observacional y que la longitud de onda es un término teórico. O sea, en esos extremos, la filosofía clásica de la ciencia reconoce que hay acuerdo. Pero no es que ellos desconocen que también hay casos problemáticos. Lo que pasa es que dicen, bueno, metodológicamente esto funciona, sigamos usándolo y dejémosles a los filósofos el problematizar todo. Sí. En ese sentido me quedó dando vueltas siempre en la cabeza el ejemplo que habíamos visto en clases anteriores, sí, que una compañera planteó sobre el concepto de promedio de vida sí, y países desarrollados. Claro. Y yo después analizándolo digo, ¿hasta qué punto eso es observacional a través de los sentidos? El tema de si un país es desarrollado o no, claro. Sí, si un país es desarrollado o no, y el tema de, bueno, habíamos concluido en que era estadístico en ese momento, sí. Pero la realidad es que nombrando los términos, dijimos que eran conceptos observacionales y a mí no me terminó de quedar claro por qué fue eso. Lo que consideramos término observacional, y de manera, ahora Silvia, lo estamos problematizando y realmente tiene sentido lo que estás diciendo, de manera un tanto cuestionable, tomamos países desarrollados como término observacional. Yo coincido con vos en que es cuestionable eso, que se pueda considerar observacional. Promedio de vida no,
habíamos dicho en su momento que no entraba como un término descriptivo, sino que directamente lo hacía al enunciado estadístico, porque cuando estás diciendo que el promedio de vida es, supongamos, el promedio de vida en la Argentina es de 70 años, estás haciendo un promedio. Hay gente que se muere a los 60, hay gente que se muere a los 80, en promedio es de 70. Pero sí, países desarrollados es un término que nosotros tomamos en ese momento como observacional y que en la última clase con Kuhn lo vamos a cuestionar. Vamos a decir, no, no está tan claro que ese término sea observacional. Y en el extremo no está claro ni siquiera que todos los cuervos son negros, es observacional. Eso es lo que va a decir la nueva filosofía de la ciencia. Pero en su momento, cuando creo que Marcelo, un compañero de ustedes, lo planteó, no era el momento de discutirlo, porque en ese momento lo estábamos planteando la posición de la filosofía clásica de la ciencia. Ahora sí, no es que no era el momento, está bueno que lo haya adelantado, pero en ese momento ustedes me miraron con odio como diciendo, pero entonces, ¿está bien o está mal? Bueno, en filosofía es difícil decir qué está bien y qué está mal. Es lo que estos autores sostienen y para sostenerlo dan argumentos. Pero a diferencia de lo que ocurre en la ciencia, que trata de acercarse a la verdad y que hay cierto consenso en que las nuevas teorías científicas están más cerca de la verdad que las anteriores, en el caso de la filosofía esto es muy discutible, que en la filosofía haya progreso. Entonces, en definitiva, en filosofía en general y filosofía de la ciencia en particular, no enseñamos verdades. Probablemente todo lo que estemos enseñando esté todo mal desde el punto de vista del valor de verdad, pero lo que sí son distintas interpretaciones acerca de la actividad científica que tienen sus propios argumentos y que tratan de apoyar lo que ocurre en la historia de la ciencia real. Pero en ningún caso, y esto es lo que genera a veces cierta incomodidad en la filosofía, uno podría decir que lo que está enseñando es una concepción o una teoría verdadera. Eso ya vimos que es problemático en la ciencia, imagínense en la filosofía, en la cual ni siquiera está claro que haya progreso. O sea, hay muchas cuestiones que planteó Aristóteles y con las que uno está más de acuerdo que con cuestiones que plantean filósofos contemporáneos, por ejemplo. Y uno diría, pero en la ciencia eso no puede pasar, que en una disciplina determinada la teoría de un científico de la antigüedad me parezca que es más adecuada que una teoría que se sostiene ahora en la comunidad científica. Bueno, en la filosofía sí puede pasar. Entonces, trae ciertos inconvenientes. Hay cuestiones que no están del todo cerradas, pero uno, obviamente, en los ejercicios de examen, la idea es nunca incluir ambigüedades. Si uno lo hace, es porque cometió un error. Pero va más o menos por ahí. Así que, Silvia, tenés razón, la distinción teórico-observacional es cuestionable y, de hecho, la nueva filosofía de la ciencia directamente va a decir que todos los enunciados de la ciencia son teóricos. Porque vos ni siquiera podrías decir que estoy tomando mate es un enunciado observacional. Porque vos, para entender aquello a lo que significa el enunciado y para percibir el referente, tenés que pertenecer a una cultura que conoce lo que es el mate. Y entonces ahí ya tenés teoría que está contaminando tu percepción. De hecho, lo que va a decir la nueva filosofía de la ciencia, y lo damos como adelanto de lo que sería lo que va a ser el último tema de este curso, lo que va a decir la nueva filosofía de la ciencia, en particular vamos a ver la posición de Kuhn, es que toda observación está cargada de teoría. Esto que inicialmente planteó un filósofo de la ciencia llamado Hanson, lo va a retomar Kuhn, que es el último autor que tenemos para ver. Entonces, a partir de esta tesis, la tesis de la carga teórica de la observación, se sigue que para la nueva filosofía de la ciencia, aclaremos eso, no para la filosofía clásica que venimos viendo hasta ahora, pero para la nueva filosofía de la ciencia, Kuhn a la cabeza, nosotros vamos a ver la posición de Kuhn como representante de la nueva filosofía de la ciencia. ¿En qué año, profe, empieza esta nueva filosofía de la ciencia? 1960 aproximadamente. La obra
que lo lleva Kuhn a la fama, la estructura de las revoluciones científicas, es de 1962. Así que más o menos en la década de 1960. Todos los enunciados, van a decir los miembros de la nueva filosofía de la ciencia, son teóricos, o sea que no se puede hablar de enunciados observacionales. Y entonces, esa nueva filosofía de la ciencia va a tener su fecha de nacimiento aproximadamente en 1960 hasta más o menos, no importa, el origen vamos a poner, porque podemos decir que hasta la actualidad continúa. En general, los representantes que vemos de la nueva filosofía de la ciencia son Kuhn y Lakatos. En este curso vamos a ver la posición de Kuhn, y ya nos va a alcanzar para ver las tesis centrales de la nueva filosofía de la ciencia, o también llamada filosofía histórica de la ciencia, porque le va a dar un valor central a la historia de la ciencia real. O sea, que otra diferencia fundamental de la nueva filosofía de la ciencia con respecto a la filosofía clásica va a ser que la prioridad va a estar puesta en la historia de la ciencia. Van a decir que la filosofía clásica de la ciencia fue prescriptiva y habló acerca de cómo debía ser la actividad científica, pero que la nueva filosofía de la ciencia debe describir lo que pasa en la historia de la ciencia real, no lo que debería pasar. Debe ser descriptiva y no prescriptiva. ¿Sí? Ni bien terminemos esta clase, ya les voy a subir entonces esa última clase sobre Kuhn con el pizarrón virtual y ya no entran más temas, lo prometo, es lo último que va a entrar en este curso. Y la idea es, el lunes que viene, resolver el último TPL de Kuhn, y ya les digo, les voy a subir el modelo de integrador. Por ahí se los dejo para que lo hagan en la semana, por ahí lo resolvemos en vivo, lo decidimos si quieren el lunes que viene, ¿sí? ¿Alguna cuestión que haya quedado sobre Popper en particular? Hoy entonces repasamos el falsacionismo de Popper. ¿Se entendieron entonces las dos diferencias fundamentales con Hempel? Primera diferencia, Popper rechaza toda forma de inducción, mientras que Hempel decía que la metodología inductiva era fundamental para aumentar la probabilidad de las hipótesis. Segunda diferencia, el criterio de demarcación. El criterio de demarcación popperiano es el falsacionismo. Una hipótesis, para pertenecer al ámbito de la ciencia empírica, debe ser falsable. Y una hipótesis falsable es aquella de la cual podemos formular falsadores potenciales, o sea, enunciados básicos incompatibles con ella. Resumen ajustado de toda la posición de Popper. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Algo que haya quedado? Sí. Muy bien, profe. Excelente. Muchas gracias. Y bueno, seguimos en contacto. Ya les digo... Una consulta más, perdón. Sí, o sea, sí. Si todo va bien, el 12 sería, digamos, el parcial y la última clase. Si exactamente. Todo... La última clase sería el lunes que viene, 5 de julio, y el 12 de julio ya es el integrador. Quienes hayan aprobado ambos exámenes ya terminaron el curso. Si obtienen 7, ya promocionaron y se olvidan de nosotros para siempre. Si obtienen 4, le tienen que dar el examen final y solamente recuperan a aquellas personas que hayan estado ausentes en uno de los dos, o en el primer parcial o en el integrador, o aquellas personas que no hayan llegado al 4. Pero si llegaron al 4 no tienen que recuperar, ¿sí? No tienen que recuperar si llegaron al 4. Y el recuperatorio entonces, me extiendo un poquito más del cronograma y lo hacemos el lunes 19, pero eso va a ser solamente para aquellas personas que tengan que recuperar. Dale, Daniel, ahí me dice que suba más ejercicios, no hay problema. Después subo algunos otros con autoevaluación, así los pueden ver las respuestas inmediatamente, ¿sí? Sí, genial. Genial. Bueno, que tengan una linda semana y cualquier cosa, pregunten en el Classroom. Gracias, buenas tardes. Gracias. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao.